Buen día, hoy vamos a estudiar el campo eléctrico de un dipolo. Un dipolo se define como el conjunto de dos cargas puntuales que están separadas a cierta distancia y estas cargas pues tienen la misma magnitud pero signo contrario. El ejemplo del dipolo, el más común, es la molécula de agua, la cual tiene dos cargas positivas que corresponden a los dos átomos de hidrógeno y dos cargas negativas correspondientes a dos electrones del oxígeno. Por eso están separados a una distancia determinada, por eso se considera un dipolo el agua. Bueno, para calcular el campo eléctrico de un dipolo, lo que hacemos es calcular el vector campo en cualquier punto del espacio, por ejemplo en este punto. Ese vector campo está compuesto pues, por los vectores campo de la carga positiva, que es un vector que va desde la carga positiva hacia afuera, y el vector campo de la carga negativa, que es un vector que va hacia la carga negativa. Y la suma de estos dos vectores pues nos da el campo eléctrico resultante. Ese campo eléctrico lo podemos calcular en cualquier punto del espacio y en cualquier punto del espacio le aplicamos la misma regla de suma de dos vectores y nos va a dar el vector resultante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en ciertos puntos arriba del dipolo también podemos tomar el centro, el punto simétrico del dipolo y calcular el campo eléctrico desde allí. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento del campo eléctrico en el centro o en el eje que pasa por el centro del dipolo. Vamos a cambiarle los signos a las cargas. Las dos cargas, por ejemplo, positivas. En este caso, los dos vectores irían desde las cargas y el vector resultante iría hacia arriba. Podríamos cambiarle la magnitud a las cargas. En este caso, la carga 1 sería el doble de la carga 2, pero además tendrían signos contrarios. En este caso no tendríamos simetría con respecto al centro del dipolo. ¿Y qué pasaría si ahora nosotros queremos calcular el campo eléctrico de el dipolo en todos los puntos del espacio o por lo menos en cierta región? Vamos a escoger ciertos puntos en una región del espacio y calcularemos el campo eléctrico en todo ese espacio. Entonces obtendríamos en coordenadas cartesianas. Entonces, como vemos aquí, los vectores campo resultantes salen de la carga positiva y se van dirigiendo hacia la carga negativa. Si nosotros trazamos líneas tangentes a cada uno de estos vectores, vamos a obtener lo que se llama las líneas de fuerza. Y las perpendiculares a esas líneas de fuerza van a rodear a cada una de las cargas y se van a llamar superficies equipotenciales o líneas equipotenciales si estamos hablando de dos dimensiones. Ahora quitemos una de las cargas para mirar cómo se visualiza el campo eléctrico de la otra carga. Entonces, por ejemplo, quitamos la carga 2 y dejamos la carga positiva. Vemos que todos los campos o todos los vectores campo eléctrico en cada punto del espacio salen de la carga positiva hacia el infinito. Si hacemos este mismo ejercicio con la carga negativa, vamos a observar que sucede algo similar, pero en este caso todos los vectores van dirigidos hacia la carga negativa. Si pasamos a otro sistema de coordenadas, por ejemplo el sistema esférico, se va a visualizar mejor el campo eléctrico de una carga puntual en coordenadas esféricas. Lo mismo podemos hacer con el campo eléctrico de la carga negativa. En este caso, todos los vectores van hacia la carga a una misma distancia del centro de la carga o a un mismo radio. Todos los vectores campo tienen la misma magnitud. Entonces, por eso, para las cargas puntuales por aparte se escoge las coordenadas esféricas y para el dipolo pues se puede visualizar mejor las coordenadas cartesianas.
cómo se vería el dipolo en coordenadas esféricas. Entonces, si nosotros escogemos el dipolo en coordenadas esféricas, vemos que no hay simetría esférica, es decir, a un mismo radio los campos eléctricos son diferentes. Entonces, en este caso sería mejor utilizar las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas, el dipolo se ve mejor. Si pasamos a ver otro tipo de coordenadas, por ejemplo las coordenadas cilíndricas, entonces vemos que el dipolo tampoco tiene una simetría cilíndrica, porque a un mismo radio, ρ, desde el eje Z, pues el campo eléctrico del dipolo no tiene una misma magnitud, no tiene un mismo valor. Entonces aquí no tendríamos simetría cilíndrica. Pues para una sola carga, en conclusión, podemos decir que la simetría esférica es la más afortunada, mientras que para las coordenadas cartesianas, pues vemos que se visualiza mejor el dipolo, el sistema de cargas. Entonces ahí radica pues la diferencia entre los diferentes sistemas de coordenadas. Esta simulación se hizo en Science Solar con el paquete Science Solar. Les invito a visitar la página sciencesolar.com, bajar el paquete gratuito que lo pueden integrar a cualquier archivo Excel y empezar a simular y a ver los paquetes que tiene como ejemplo. Science Solar le permite también construir nuevos modelos sin necesidad de programar. Entonces solamente a partir de las funciones que tiene Excel. Muchas gracias por la visita y los invito a suscribirse al canal para ver más simulaciones y más videos sobre física en Excel.